matriz resume de cada una de las probabilidades y severidades que se puedan encontrar y el grado de significancia, que es lo que mayormente implica la ley 29783. Para empezar, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo es el funcionamiento de este nuevo software. Para ello vamos a simular una empresa de la cual vamos a crear un trabajador y vamos a hacerle todo el seguimiento posible. Empecemos con el punto número 1. Vamos a razón social de la empresa. Vamos a suponer que sea una empresa XXX que tenga una actividad económica de minas, que tenga un RUB, bueno, cualquier RUB identificado. El local, supongamos que sea el local principal de esta empresa. Digamos que el distrito se encuentra ubicado en Lince. Su dirección va a ser avenida 56. Esto es lo más importante. Hay que tener en cuenta que la resolución ministerial va a tener que tener mucha forma de acuerdo a la empresa, ya que existen empresas grandes y empresas medianas. Para cada tipo de empresas existe una resolución ministerial. Cuando es empresas grandes, nosotros conocemos la 050, pero cuando son empresas medianas o pequeñas son las 085. En este caso vamos a dejarle con la 050 por ser una empresa grande. Bien, una vez identificado cada uno de los puntos que nos piden como datos de la empresa, hacemos clic en entrar. Bien, una vez que haya procesado la información de la empresa, nos va a este nuevo registro que es la base de datos. Aquí hay dos formas de rellenar los datos de todos los trabajadores. Bien puede ser manualmente o bien puede ser automáticamente. Cuando hacemos automáticamente, vamos acá donde dice nuevo registro. En el nuevo registro tenemos casilleros que nosotros tenemos que estar rellenando por cada trabajador y simplemente le damos a ejecutar. Pero en este caso la vamos a hacer manualmente. Vamos a simular a un trabajador que esté dentro de la empresa. Vamos primeramente como el punto número 1 por un código. Supongamos que este trabajador sea el señor con DNI, género, de fecha de nacimiento, edad 26. El señor vive en Lima, provincia de Lima, distrito de Lima. Bien, su domicilio es avenida Estos son los pequeños datos de la empresa. Tenemos un teléfono, un correo electrónico, un estado civil, número de hijo 0, casa propia, no, seguro, y estatura 1.63, de peso de 72. Digamos que haya ingresado hoy, trabaja en el turno mañana, tiene una jornada de 8 horas, su hora de entrada es a las 7 AM, hora de salida es a las PM, horas trabajadas son 48 horas a la semana. Tipo de contrato va a ser un contrato fijo,
un salario de 1200 soles. La ocupación que va a hacer es analista. ¿En qué local va a trabajar? En el local principal. En la zona, ¿en qué zona va a trabajar? Va a estar en el piso 2, oficina B. ¿En qué área va a trabajar? En el área de finanzas. El proceso que va a ser digitalizar información, y el supervisor a cargo de él va a ser el señor Chávez Hernández Julio. Bien, con esta información de este trabajador, lo que como punto número 1 ya está establecido. Ahora vayamos a hacer un diagnóstico. Vamos al botón donde dice diagnóstico general, hacemos clic ahí y nos va a llevar a una matriz. Este es un diagrama de actividades de procesos. ¿En qué consiste el diagrama de actividades de procesos? El diagrama de actividades lo que va a hacer es almacenar todos los procesos, todas las actividades y todas las tareas de la empresa durante el inicio de la jornada de trabajo. Supongamos que sea de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los procesos, actividades y tareas que hayan dentro de ese tiempo establecido. Pero ¿qué pasa una vez que se haya terminado el trabajo? O sea, saliendo de las 6 de la tarde hasta el día siguiente también hay un tiempo establecido. Lo que hace el sistema es procesar toda esa información de procesos, actividades y tareas. Por lo consiguiente, este diagrama de actividades de procesos lo que hace es almacenar las 24 horas del día para saber si hay procesos o actividades que se repiten o no se repiten, si son rutinarios o no. Esa es la finalidad de ello. Bien, empecemos. Se observa acá ya no los datos de la empresa. Acá necesitamos saber quién es el observador. Como punto número 1, supongamos que en el piso 2, la oficina B, hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso va a ser de digitalizar información. Por lo consiguiente hay una actividad. Esta actividad es llenar registros. Y hay una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Recopilar información de cuentas. Bien, ya tenemos el proceso, la actividad y la tarea. Ahora, como punto número 2 es la simbología. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son las determinaciones del diagrama de actividades de proceso. Por lo consiguiente, este proceso, esta actividad y esta tarea vendría a ser una operación. Por lo tanto, le corresponde un 1. Ahora, hay que tener en cuenta esto, que por este proceso, por esta actividad y esta tarea, ¿existe algún riesgo? Puede ser que no exista, o puede ser que sí. Por lo tanto, si no existe, se le pone ninguna. Pero si existe, ¿qué tipo de riesgo es identificarlo? Si es físico, químico, biológico, ergonómico o psicosocial. En este caso vamos a decir que es un riesgo ergonómico. Por lo tanto, ¿cuál es el factor del riesgo? En este caso, ¿cuál es el factor que repercuta tanto al riesgo como a la actividad y la tarea establecida? En este caso, digamos que sea la silla. ¿Cuál es la fuente generadora? La fuente generadora vendría a ser la mala postura. Por lo consiguiente, ¿es un factor rutinario? Sí, es un factor rutinario, ya que es el día a día. ¿En qué turno fue establecido? En el turno mañana. ¿Qué prioridad hay? O sea, ¿cuál es la prioridad que hay de este proceso, esta actividad y esta tarea que ya se encontró que es un riesgo ergonómico? ¿Cuál es su prioridad? ¿Es alta, media o baja? En este caso digamos que es alta. Por lo consiguiente, el nivel de exposición de este riesgo va a ser dañino, ligeramente dañino o extremadamente dañino. Digamos que sea ligeramente dañino. Por lo consiguiente, tenemos un impacto. ¿Cuál va a ser ese impacto? O sea, ¿cuál es, una vez que conozcamos la prioridad y el nivel de exposición, cuál es el impacto que puede ocasionar? Digamos, dolor de espalda. Ahora, ¿cuándo fue la fecha del riesgo? Supongamos que hoy haya sido. Todo es como modo de ejemplo. ¿Cuál es la hora del riesgo? A las horas tal 4 y 6 pm.
El tiempo de exposición, ¿qué tiempo yo estoy expuesto ante este peligro y este riesgo? Digamos 120 minutos. ¿Cuál es el costo por exposición? Bueno, ¿cuánto me cuesta tener este proceso, esta actividad y esta tarea expuesto ante esta prioridad y este nivel de exposición? Digamos que sea de 700 soles. Muy bien, tenemos un porcentaje de exposición del 100%. Esto es procesos, actividades y tareas de toda la empresa, lo general, las 24 horas del día, si son rutinarios o no son rutinarios. Una vez encontrada y llenada todos los procesos, actividades y tareas de la empresa, conociendo sus riesgos, sus peligros, su impacto, sus factores, así tener su grado de responsabilidad, su porcentaje, la fecha de riesgo y por lo consiguiente el tiempo de exposición de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer como punto número 2 es ir a un nuevo diagnóstico. ¿Pero qué es este nuevo diagnóstico? Es más que todo es una matriz nueva llamada el diagrama de actividades de procesos de riesgo, el DAPR. Esperamos un momento que procese la información. Bien, este es el diagrama de actividades de procesos de riesgo. Es mayormente similar a la que ya hemos visto, pero ¿cuál es, digamos, el ingrediente o el añadido a esto? El añadido a esto es que con esta matriz, con este diagrama de actividades de procesos, lo que nosotros vamos a hacer es conocer las actividades y tareas de cada uno de los trabajadores. Como ya habíamos hecho en un principio, entramos como punto número 1 a la base de datos y procesamos a un trabajador, todos sus datos establecidos. Este trabajador lo vamos a identificar acá. Acá se encuentra este trabajador. Era el señor tal. Acá está. Yo lo identificamos. Ya sabemos que trabaja en el local principal, en el área de finanzas, su proceso es digitalizar información, su hora de entrada y de salida, su jornada de trabajo, en qué turno está, la zona donde está trabajando. Acá tendríamos que conocer el observador y la fecha establecida. Bien, con esta información lo que vamos a hacer es conocer de este trabajador, que es el señor tal, por el proceso de digitalizar información, qué actividades y qué tareas hay dentro de todo ese proceso. Las 8 horas del día que está establecido de acuerdo a la ley y 3 horas extras por si existe alguna de ellas. Por lo consiguiente, como punto número 1 es llenar toda la información establecida, actividades y tareas de este proceso que es digitalizar información. Supongamos que en el piso 2 de la oficina B hay una actividad que es llenar registros y hay una tarea que es recopilar información de datos. Bien, ya tenemos la actividad y las tareas. Ojo que, como les acabo de mencionar, son actividades y tareas de las 8 horas de jornada de trabajo de ese trabajador. Por lo tanto, pueden haber actividades y tareas infinitas durante esas 8 horas. Como lo anterior, ya conocemos la simbología de acuerdo al diagrama de actividades de procesos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como esto se trata de una operación, simplemente es 1. Por lo consiguiente, ¿existe un riesgo? Sí, sí existe un riesgo. Como el anterior, es un riesgo ergonómico. Por lo consiguiente, ¿cuál es el factor del riesgo? En este caso va a ser la silla. ¿Cuál es la fuente generadora? La mala postura. Siguiendo con la información, ¿cuál es el factor rutinario? Bueno, si es rutinario, su turno está en el turno mañana. ¿Cuál es su prioridad? Una prioridad alta o media o baja. En este caso va a ser alta. El nivel de exposición va a ser ligeramente dañino y su impacto va a ser dolor de espalda. ¿Cuál es la fecha de riesgo? La fecha de riesgo va a ser hoy, ¿no? Como modo de ejemplo. La hora de riesgo va a ser a la hora tal, 4 y 11 pm. El tiempo de exposición va a ser 120 minutos. ¿Qué distancia yo estoy? Desde el factor, que en este caso va a ser la silla, digamos un metro. Luego tenemos acá el costo por exposición. En este caso el costo por exposición va a ser de 700 soles.
y ya tenemos el porcentaje de exposición. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que buscamos con este nuevo diagrama de actividades de proceso? Lo que se busca este diagrama de actividades de proceso es conocer las probabilidades, la severidad y el grado de significancia de cada una de las actividades y tareas de cada uno de los trabajadores. Por lo consiguiente, este análisis lo vamos a conocer en el siguiente cuadro. Vayamos donde dice análisis. Hacemos clic ahí y nos va a llevar a una nueva matriz de análisis, que es esta. Pero ¿cuál es la función de esta? Identificar todas las actividades y tareas que tengan riesgo, ya que en el diagrama de actividades de procesos de riesgo que hemos conocido de cada uno de los trabajadores, lo que va a hacer es almacenar o buscar todas las actividades y tareas que tengan riesgo y separarlas para hacer su análisis y por lo consiguiente un diagnóstico. Bien, acá estamos ya en la matriz de análisis. Como conocemos, ya sabemos, al señor tal trabajó en la turno mañana, tiene un 100% de exposición al riesgo. En la zona del piso de la oficina B se ha encontrado un riesgo, dice, por la actividad de llenar registros, por la tarea de recopilar información de datos. Por lo consiguiente existe un riesgo ergonómico, acá lo dice. El factor es la silla, es un factor rutinario, la fecha establecida, hora establecida. Acá es lo más importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley 29783, en la parte donde dice identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, existe un cuadro de probabilidades y de severidades, de las cuales nos dice, como punto número en la parte de probabilidades, dice que personas expuestas, procedimientos, capacitaciones y exposición al riesgo. En personas expuestas existe 1 de 1 a 3, 2 de 4 a 12 y 3 más de 12. En procedimientos nos dice 1, existen, son satisfactorios y suficientes. 2, existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes. 3, no existen. En la parte de capacitaciones nos dicen 1, personal entrenado. 2, personal parcialmente entrenado. 3, personal no entrenado. Y la cuarta es exposición al riesgo, donde nos dice 1, al menos una vez al año. 2, al menos una vez al mes. 3, al menos una vez al día. Esto lo podrán encontrar en la resolución ministerial 050. Ahí en la página 25, en el punto 3 de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Este cuadro se encuentra ahí. Por lo consiguiente, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Una vez identificado el riesgo en la zona tal, por la actividad, por la tarea, y conocemos el tipo de riesgo, lo que vamos a hacer es un análisis de cada uno de ellos. Por lo consiguiente, vamos acá al botón donde dice personas expuestas. Hacemos clic ahí y nos lleva a una nueva matriz de identificación de evaluación de personas expuestas. ¿En qué consiste esta nueva matriz? Esta nueva matriz lo que hace como punto número 1 es identificar el turno, lugar, actividad, la tarea que se está estableciendo, qué tipo de riesgo y cuál es el factor. Por lo consiguiente, acá la matriz te dice que la persona tal, de género masculino, a la edad de 26 años, en el turno de mañana, se ha encontrado un riesgo por la actividad y la tarea que está estableciendo. Por lo consiguiente, le corresponde una valorización de 1 y una calificación de 1 a 3 personas. Bien, lo que vamos a hacer es procesar esta información dándole a ejecutar. Y regresamos a la matriz de análisis. Y por lo consiguiente, lo que va a hacer esto es procesar esa información y ya está identificado. En personas expuestas ya sabemos que existe una persona expuesta, por lo tanto le corresponde la calificación de 1 a 3 personas. Bien, ahora vamos a la parte de procedimientos. Igual que el anterior, lo que hace es procesar la información ya establecida en trabajador, lugar, actividad, tarea, el tipo de riesgo y cuál es el factor de riesgo. Acá lo que va a hacer es procesar y nos pregunta y nos dice la siguiente pregunta. ¿Existe un diagrama de flujo para esa actividad y esa tarea que se está estableciendo y que se detectó ese riesgo? Esa es la gran pregunta que nos dice. Puede ser que sí o puede ser no. En el caso de que exista un diagrama de flujo, acá hacemos toda la descripción posible y de acuerdo a su simbología. En este caso vamos a hacer que no exista ninguno. Por lo tanto, nuestra prioridad va a ser acá, en fecha de elaboración, ninguna. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no hay una fecha de elaboración de ese diagrama de flujo. Por lo consiguiente, no hay un documento.
si no hay un documento, no hay una fecha establecida actualmente si hay mejoras o no, y por lo tanto tampoco hay un documento actual. Con ello lo que se busca es darle un puntaje. Este puntaje va desde 0 hasta 20. Por lo consiguiente, en este caso, como no existe ningún esto, tiene el puntaje de 0. Y esto nos dice que es una valoración de 3 y tiene una calificación que no existe en procedimientos. Ahora, existe manual de procedimientos para esa actividad y esa tarea que se ha encontrado el riesgo establecido. En este caso digamos que no exista, entonces le corresponde la misma función. No existe ninguna, ninguna y ninguna. Por lo consiguiente se le da un puntaje de 0 y tiene la misma calificación de 3 y no existen procedimientos. Ahora, ¿existe guías técnicas de procedimientos? Pues no, digamos que no exista en este caso. Para este ejemplo no existe ningún procedimiento. Por lo consiguiente va ninguna, ninguna y tiene una nota de 0. Le corresponde el puntaje de 3 y por lo tanto no existe procedimiento. Y por último tenemos los instructivos. Existen instructivos para esta actividad, esta tarea, identificado este riesgo. Digamos que no existe ninguna, ninguna, ninguna y ninguna. Por lo tanto vale una valoración de 0. Ya tenemos el puntaje y la calificación. Pero ahora lo que tenemos acá es el promedio de cada uno de ellos, de los instructivos, de las guías técnicas, del manual y el diagrama de flujo. Hace un promedio de todas las notas y nos saca un promedio total. Este es el promedio total. En este caso nos corresponde 0. Por lo consiguiente tenemos una valorización de 3 y por lo tanto nos corresponde que no existen procedimientos para esta actividad, esta tarea que se ha identificado este riesgo. Procesamos la información, damos clic en ejecutar. Está procesando la información, esperamos un momento y ya tenemos la información. Simplemente regresamos a la matriz de análisis. Como sabemos acá, ya habíamos conocido las personas expuestas, ahora tenemos ya procedimientos. Ya sabemos que hay una ponderación de 3, por lo tanto una calificación que no existen procedimientos para esa actividad y esa tarea que se ha encontrado ese riesgo. Ahora vayamos a la parte de capacitaciones. Hacemos clic en el botón de capacitaciones, nos lleva a una nueva matriz, identificación y evaluación de capacitaciones, ¿no? Ya conocemos al trabajador, la zona donde se encontró, la actividad que estaba haciendo, qué tarea estaba haciendo, cuál es el riesgo y cuál es el factor. Este es el punto más importante, ya que ello depende si es que esta persona estuvo capacitada o no para hacer esta tarea, esta actividad y la por siguiente encontrarse ese riesgo. Bien, digamos que sí haya tenido capacitación, por lo tanto haya tenido capacitación general. Un módulo 1, por lo consiguiente, ¿qué tipo de evento fue? Digamos que haya sido un curso. El curso fue presencial. Por lo tanto, ¿cuál es el nombre que se le dio al curso? Seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿cuál es el objetivo de ese curso? ¿Cuál es el alcance de ese curso? ¿Cuál es la justificación de ese curso? ¿Y quién es el responsable que dio la orden de que ese trabajador tomara ese curso? Por lo consiguiente, ¿quién es el catedrático que tomó el curso y que sirvió como enseñanza para ese trabajador? Ahora, como punto número 2, ¿qué temas tocaron ese curso? Digamos que hayan tomado el hiper, otro hayan sido controles y otro haya sido mapa de riesgos. Ahora, acá procesaremos la información y el contenido de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del tema de hiper, ¿qué cosas se tocaron en el tema de hiper? Como punto número 1, todo el índice establecido del hiper va acá como documento establecido. ¿Qué fecha se inició el curso en este caso? Digamos que haya sido hoy como modo de ejemplo, ¿ya? Hoy, ¿cuál fue la fecha de final? Digamos que haya sido también hoy. Esto modo de ejemplo. ¿Cuántas horas teóricas hubo? Digamos 120 horas teóricas y prácticas simplemente 30, por lo tanto hay un total de 150 horas. ¿Qué días fueron, digamos, realizadas este curso? Lunes, miércoles y viernes. Bien, ¿y a qué horario fue establecido? Digamos que había sido de 8 de la noche PM a 10 PM. 10 PM.
Existió horas perdidas. En este caso las horas perdidas se citarían dentro de las horas de jornada de trabajo de ese trabajador, pero por lo consiguiente, como están fuera del horario, no existe ninguna. Bien, ahora, ¿dónde fue realizada este curso? ¿Dentro de la empresa o en una universidad, en otro local? Digamos que ha sido en la empresa. En la empresa. Bien, ¿cuánto costó el curso? Digamos que ese curso había costado 1.200 soles, por lo consiguiente hay un costo general, o sea, de pérdidas de productividad del trabajador no existe ninguna, por lo tanto, ninguna. Existe una certificación que se les da por el curso llevado por ese trabajador, en este caso acá está documentado, y qué tipo de calificación fue establecida. Digamos, haya sido por ese curso fue práctica. Bien, ¿cuál fue la nota total o la nota general que sacó ese trabajador por el curso llevado? Digamos que haya sacado una nota de 15. Bien, esta es lo más importante de esta matriz, que es la evaluación. Acá el analista de seguridad y salud de trabajo lo que va a hacer como punto número 1 es hacer una evaluación de ese curso que llevó ese trabajador. Por lo consiguiente, ¿en qué sentido? Por el tema de hiper, el analista va a hacer una evaluación escrita, en este caso. Acá está la documentación que va a esa evaluación que le está haciendo el analista, por lo tanto, el analista es quien toma la nota y le da ese puntaje. Digamos, por esa evaluación que yo te hice, sacaste una nota de 12. Por lo consiguiente, tú tienes un promedio de 12. Entonces, para la empresa, para SCT y para cualquiera, la nota que vale por este curso es esta promedio, que es de 12, más no esta que pudiste sacarlo en ese curso. ¿Por qué? Porque esta es la nota donde nos va a decir si este trabajador conoce moderadamente, no conoce, está bien preparado. Todos esos parámetros establecidos tendrán que ser sacadas y encontradas en esta evaluación. Por esto, esta es la parte más importante del parámetro de capacitaciones. Bien, una vez conocido el promedio, ya sabemos que hay una calificación que este trabajador conoce moderadamente. Tenemos el promedio en porcentaje, una puntuación de 2 y por lo tanto su valorización de este curso y de capacitaciones de este trabajador es personal parcialmente entrenado. Por esta actividad que el trabajador está haciendo y esa tarea, este trabajador está parcialmente entrenado. Bien, simplemente le damos ejecutar, procesamos la información. Una vez que hayamos procesado la información, vamos acá a regresamos a la matriz de análisis y acá ya encontramos en el cuadrante de capacitaciones ya establecida, ¿no? Como ya habíamos dicho, personas expuestas, hay una persona expuesta, por lo tanto hay una calificación de 1 a 3 personas. En cuanto a procedimientos, tenemos una ponderación de 3, por lo tanto no existen procedimientos. En cuanto a capacitaciones, tenemos un ponderado de 2, por lo tanto esta persona está parcialmente entrenada. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el último punto, que va a ser exposición al riesgo. Hacemos un clic en el botón y nos lleva a la matriz de identificación y evaluación de exposición al riesgo. Bien, ¿qué tenemos acá? Dentro de ella ya conocemos el turno donde se ha encontrado el riesgo, el lugar, la actividad, la tarea que se está haciendo, qué tipo de riesgo es y cuál es el factor. Por lo consiguiente, acá lo que vamos a medir es el factor, en este caso es la silla. Hacemos una descripción de la condición actual, o sea, en qué condiciones se encuentra, cumple con los parámetros establecidos de acuerdo a las normas. Si cumplen, sí, si cumplen, no. Entonces hacemos una descripción de todo ello. Ponemos la fecha de compra de ese factor, el costo establecido y acá está la documentación de toda esa compra. También pondríamos acá el tiempo de exposición que está expuesto, en este caso el uso del factor, en este caso la silla, cuál es el tiempo permitido y por lo tanto un puntaje de 0 a 20. En este caso vamos a poner que por este puntaje que nos haya salido 10, ya que el analista es el quien hace esta valorización. Por lo tanto tenemos una valorización de 3 y una calificación de que es una condición mala. Ahora existe el trabajador. Dentro del trabajador, ¿qué nos encontramos? Encontramos una descripción actual, o sea, el trabajador se siente a gusto por la actividad y las tareas que está haciendo con el factor, en este caso la silla, puede ser sí o puede ser no, hacemos toda la descripción acá. Ponemos acá algunos datos del trabajador, su edad, fecha de ingreso, el sueldo y su prioridad documentada.
Una vez que tengamos esta información, lo que vamos a hacer es, vayamos a la parte ya un poco médica. O sea, existen alergias por la actividad y la tarea que está haciendo este trabajador, alguna enfermedad que haya tenido anteriormente por la actividad y la tarea de ese trabajador. Acá está la documentación. ¿Cuál es el tiempo de exposición que tiene que estar esta persona ante la actividad y la tarea encontrada por este riesgo? ¿Cuál es el tiempo permitido? ¿Cuál es la distancia que éste va a tener ante el factor? ¿Cuál es la distancia permitida que te permite? Y por lo tanto, ¿cuál es el puntaje que se da, que le va a dar el analista? En este caso, el analista le va a dar un puntaje de 20. Por lo tanto, hay una valorización de 1 y una calificación baja. Bien, y acá ya entramos a la parte de evaluación. La descripción de la exposición al riesgo. En este caso va, una vez conocido el factor y la persona, relacionando los dos, ¿cuál es la descripción que se puede exponer la persona ante ellos? En este caso está expuesta que dolor de espalda. Bien, una vez conocida, le veamos acá, ¿qué tipo de exposición es? ¿Diaria, mensual, anual? Es una exposición diaria. ¿Qué cantidad está expuesta? O está, digamos, esta exposición al riesgo, ¿cuántas veces se utiliza? Digamos, 3 veces. Por lo tanto, hay un porcentaje del 30%. Tenemos un total acá establecido y por consiguiente tenemos un promedio. Este promedio va del factor y del hombre. Digamos que haya sacado un 10 de promedio, ya que el analista es quien hace esa calificación. Y por la descripción a la exposición al riesgo también que haya sacado un 10. Al final tenemos un total de 10, tenemos ya la valorización que es de 3 y acá hay que tener en cuenta esto. Dice acá, al menos una vez al día. Ojo, que hay que tener en cuenta que esto es para SST y este de acá que dice permanentemente para SSO. Son dos cosas muy distintas que te lo dice la ley 29783. Conociendo estos dos factores, simplemente vamos a procesar la información, dándole a ejecutar, y esto nos va a regresar nuevamente a la matriz de análisis, ¿no? Procesamos la información, vamos a la matriz de análisis y ya tenemos el cuadro establecido. En cuanto vamos a hacer un pequeño resumen. La persona tal, en el turno tal, existe un grado de riesgo de 100% por la zona, en la zona del piso 2 de la oficina B, por la actividad de llenar registros, por la tarea de recopilar información de datos, ¿no? El nivel de impacto va a ser, el nivel de excitación es riesgo ergonómico, un factor de riesgo es la silla, es un factor rutinario en la fecha tal, en la hora tal. Por lo tanto, cuando hacemos la valorización de probabilidad en cuanto a personas expuestas, tenemos ponderado 1, calificación de 1 a 3 personas. En cuanto a procedimientos, ponderado 3, por lo tanto no existen procedimientos. En cuanto a capacitaciones, tenemos ponderado 2, por lo tanto esta persona está parcialmente entrenado. En cuanto a exposición al riesgo, tenemos ponderado 3, por lo tanto está expuesto al menos una vez al día. Y por lo tanto tenemos ya la severidad. Uno es la probabilidad, otro es la severidad y al último tenemos el grado de significancia. La severidad nos da un ponderado de 3, por lo tanto nos dice que nosotros tenemos una lesión con capacidad permanente por esa actividad y esa tarea encontrada ese riesgo. Y por lo consiguiente tenemos la estimación del nivel de riesgo. Tenemos un puntaje de 27. ¿Cómo nace este puntaje? Este nace de la suma de los 4 parámetros de la probabilidad: personas expuestas, procedimientos, capacitaciones y exposición al riesgo. Nos sale un total de 9, como podemos observar acá. 1, 3, 2, 3 nos da un total de 9. Este 9 multiplicamos por la severidad, que en este caso va a ser 3, por lo tanto ya nos sale ya la puntuación del grado del riesgo de estimación, que es en este caso 27. Ahora también nos da otro tipo de porcentajes dentro de ellas. Este porcentaje nos va a permitir a nosotros conocer cada uno del grado en el cual este riesgo está expuesto. Por lo consiguiente, conocer el porcentaje de riesgo nos va a permitir conocer el grado de riesgo, si ese riesgo es intolerable, trivial, tolerable, moderado o importante. Y con ello tenemos ya la calificación, que es el que nos dice que este riesgo es significativo. Ahora,
todas las actividades y todas las tareas de cada uno de los trabajadores puede ser que existan riesgos no significativos y va a ser de color verde. Pero lo que nos dice la ley 29783, para nosotros, nuestra mayor prioridad, ¿cuál es? La parte que existan riesgos significativos, que sean riesgos altos, intolerables, importantes, moderados. Por lo tanto, tengan una puntuación muy elevada y un porcentaje de riesgos muy alto. Con esta información ya encontrada por esta actividad y esta tarea de este trabajador, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la parte del hiper. Hacemos clic en el botón hiper y lo que va a hacer es procesar la información ya, el área, el proceso de la actividad, el mapa de riesgo donde está ubicado, cuáles son las consecuencias. ¿Hicieron controles anteriormente? Puede ser que sí, puede ser que no, y esta es ya la parte que ya habíamos visto, las probabilidades, ¿no? Conocemos acá la sumatoria de los cuatro. Nos dice que es un criterio de significancia muy significativo. Tenemos el índice de severidad, que es de 3, y el grado, ¿no?, que es extremadamente dañino. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de ambos, que es 27, el 75% de riesgo, y por lo consiguiente nos dice que es un grado de riesgo intolerable, y el criterio de significancia, que es significativo. Bien, ahora entramos al punto ya de controles. Por esta actividad y esta tarea, dice acá, criterios para controles, cantidad de expuestos, en este caso simplemente un trabajador. ¿Cuál es la peor consecuencia? Digamos, incapacidad. ¿Qué requisitos legales hay para ello? Para esto, existen 5 maneras de controlar estas actividades y estas tareas en este sentido. Uno es eliminación, otro es control de ingeniería o tratamiento, otro es minimizar, otro es sustitución y por último equipos de protección. En este caso, para esta actividad y esta tarea, dicen que para todo existe, o sea, la mejor manera para tomar decisiones es cualquiera de las 5. Por lo consiguiente, pueden haber actividades y tareas que simplemente tengan, o simplemente que pueden ser que tengan sustituciones, o simplemente pueden ser que tengan equipos de protección nada más. Por lo consiguiente, el sistema te va a identificar acá cuál es la mejor forma de realizar un control. Y por último, tenemos ya el plan en qué fecha está establecido hacer los controles. Bien, esta es ya la parte del hiper, ¿no? Este es ya el cuadro de hiper encontrado con controles. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic acá al resumen. ¿A dónde nos lleva este resumen? Este resumen nos lleva a conocer en un mapa de riesgo dónde se encuentra ubicado cada uno de los riesgos encontrados. Como vemos ya la fecha tal, ya conocemos el índice de probabilidad, el índice de severidad nos dice que es un grado intolerable. Por lo consiguiente, en este mapa de riesgos encontramos en la parte roja que este riesgo por esta actividad y esta tarea encontrada es intolerable y tiene un grado del 75%. En el grado de riesgo, que es acá, encontramos dos parámetros distintos, no significativos y los significativos. Hay que tener en cuenta que en los no significativos existen los límites superiores y los límites inferiores, donde nos dice que dentro de ellos deberían estar todos los riesgos encontrados, ya que una desviación vendría a ser este riesgo ya encontrado, como en el ejemplo, que nos sale 27, por lo tanto vendría a ser un significativo. Gracias a los controles que vamos a tomarle, este 27 pasaría acá, al grado de los no significativos. Por lo consiguiente, diríamos que este riesgo ha sido controlado. Esas son las medidas de controles que se tienen que tomar a partir que se identifican los riesgos. Bueno, ese es un poco más acá, es la parte estadística de cada uno de los riesgos. Regresamos al hiper y vayamos acá a la matriz de prioridad. ¿Qué es la matriz de prioridad? La matriz de prioridad vendría a ser el grado de responsabilidad que tienen las áreas encontradas. Por ejemplo, recursos humanos, logísticas, finanzas, etc. ¿Cuánto es el grado de responsabilidad o de porcentaje que le tocaría a cada uno de ellos por esta actividad, esta tarea encontrada, este riesgo? Esta es la matriz de prioridad. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que toma cada uno de ellos? Una vez encontrada la matriz de prioridad, bueno, este ya sería más que todo el análisis que se ha tomado, ¿no?, en esta oportunidad por este ejemplo que acabamos de realizar. Esto es lo que te brinda el software de ley 29783, te hace un diagnóstico, te hace un análisis del hiper, te bota parámetros, te bota documentación y te dan ayudas de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Bien, con esto te quiso brindar en este video. Ya estaremos lanzando algún nuevo video de alguna mejora que se pueda estar estableciendo. Bien, eso es todo. Con esto me despido. Muchas gracias.
por su tiempo.